Hola, buenas tardes a todos. Hoy, 21 de marzo, que se conmemora, se celebra en realidad el Día Mundial de la Eliminación de la Discriminación Racial. Hago este pequeño video, este pequeño podcast en vivo, también en referencia a que hoy, 21 de marzo de 2021, se estrena, es el estreno mundial del documental Fue Golpe sobre los procesos reaccionarios y subversivos que llevaron en definitiva a que se produzca un golpe de Estado racista y asesino en Bolivia en noviembre del 2021. Este pequeño podcast que hago ahora mismo, hablaremos de varios temas, hablaremos efectivamente del Día Internacional de la eliminación de la discriminación racial, de lo que es el racismo, de las diferentes formas de reaccionarismos que existen y sobre la invención de falsas narrativas en general y sobre los problemas hacia las afrentas hacia lo que es la libertad de expresión y que está ligado con el tema justamente del racismo y también de lo que sería los reaccionarismos como tal. Empezar diciendo que hoy 21 de marzo entonces es el 61 aniversario o 61 años de aquel terrible incidente en Sharpeville, en Sudáfrica, en el que murieron 69 personas negras a balazos por la policía sudafricana que estaban haciendo una protesta pacífica en las calles justamente en contra del apartheid, en contra del racismo. Y a partir de eso, por la muerte de estas 69 individuos, es que el día 21 de marzo se conmemora esto, ¿no? El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Eso hace 61 años. Hace 41 años igual, acá en Bolivia, en 1980, 21 de marzo, muere Luis Espinal. Luis Espinal, cura que luchó durante toda su vida por la inclusión social y contra el racismo inherente que hay en la sociedad boliviana y por la inclusión de, sobre todo acá, los pueblos indígenas. Sería asesinado durante el golpe militar de García Meza y Arce Gómez y entonces son 41 años también el día de hoy de la muerte de Luis Espinal. También hace un año, el año pasado, un 21 de marzo, sale el decreto supremo superclasista del gobierno fascista de Yanine Áñez, y digo esto, un decreto clasista en el que se impone una cuarentena súper rígida, y que no digo que no haya que haber cuarentenas en ese momento, porque el coronavirus empezaba a desplegarse en todo el mundo, pero las formas en las que se dio esa cuarentena han sido totalmente clasistas y totalmente, en el fondo, racistas también del mismo modo, imponiendo horarios absurdos, imponiendo que la gente en realidad no pueda tener ningún sustento y se abandonó a su suerte a la gente sobre todo que vive en el campo, pero también en los medios urbanos, en lo que serían las villas. O sea que fue un decreto supremo racista y clasista. Hace un año también que pasó esto, y el día de hoy, 21 de marzo de 2021, entonces es el estreno mundial del documental Fue Golpe. No se olviden verlo esta noche a partir de las 7 de la noche, hora en Bolivia. Se lo transmite por ATV y se lo transmite en diferentes plataformas virtuales, tanto en Facebook como en la página Fue Golpe también. O sea, ustedes pueden buscar en Google. No se olviden ver este documental, es muy importante y sobre todo se lo recomiendo a la gente que todavía no está convencida, bueno, no sé si es un convencimiento o qué, pero que tiene que darse cuenta de lo que ha pasado y a sacarse las falsas narrativas que hay detrás de esto. Entonces hoy día, en conmemoración al 61 aniversario del Día de la eliminación de la discriminación racial, vamos a empezar hablando de lo que es el racismo. Y en realidad el racismo existe solamente en un sentido, en una dirección, tal como lo describiría Claude Lévi-Strauss en Tristes Trópicos, que es un antropólogo francés, que es un libro magnífico que se lo recomiendo a todos. Y sobre todo el racismo es una clasificación que la hace la persona que puede clasificar justamente. O sea, el racismo no es
color de piel, no es religión, no es lugar de procedencia, país, nacionalidad. No, eso no es el racismo. Esas vendrían a ser formas que adopta después el racismo como tal, pero el racismo per se es una clasificación, y esa clasificación la puede hacer únicamente la persona que normativamente se pone arriba y puede clasificar lo que son las diferentes razas en este caso. Y esto sobre todo proviene, por lo menos en la literatura europea y francesa específicamente, en el siglo XIX, con los escritos de Paul Vidal de Lablache, que es un geógrafo francés que inaugura de hecho la Facultad de Geografía en Francia, y él en su libro, escribe un libro en los cuales clasifica a la población en 4 tipos, ¿no? Los que son de rasgos indios y con los ojos achinados, los negros, los que tienen rasgos negroides, las poblaciones europeas, digamos, que son las blancas, y las poblaciones mixtas que estarían en lo que es hoy día Oriente Medio. En realidad, a través de esta clasificación que hace Paul Vidal de Lablache de las razas, surge la idea profunda de lo que es el racismo, porque además anatómicamente en ese momento se le da la razón. Los negros, digamos, tienen el cráneo más grande, las manos, los huesos son diferentes. Entonces él apoya su reflexión en esos aspectos tanto anatómicos, de la anatomía del cuerpo, y un poco antropológicos, de comportamientos, para decir estos son así y estos se comportan así. Y a lo que me voy es que esta clasificación viene de Occidente exclusivamente, y es Occidente quien se pone como normativo desde arriba y es el que puede decir, y en este caso discriminar, porque al inventarse el racismo se está discriminando positivamente a la gente y clasificándola en diferentes cajones, ¿no? Entonces, unos son estos, los otros son aquello, los otros son aquello, cuando eso no existe. Nosotros, como especie humana, como raza humana, somos una sola. Somos Homo sapiens sapiens. Somos el género humano, Homo, perteneciente a la especie sapiens y a la raza sapiens. El día de hoy, todos los seres humanos del planeta somos Homo sapiens sapiens sin distinción alguna. O sea que el racismo es un invento de Occidente, y el racismo solo tiene un sentido. Es el racismo desde normativo de la gente de arriba que puede clasificar a la demás gente. No existe eso de que los indígenas son racistas contra nosotros o los negros, no sé qué. No, no existe eso, señores. Y por favor, lean a Paul Vidal de Lablache y lean también a... ya se me perdió hombre que escribe sobre estos libros racistas, Claude Lévi-Strauss, perdón, ¿no? Que es el antropólogo francés. Entonces, eso para empezar sobre el racismo. Y entonces, este racismo, ¿qué genera? Genera diferentes tipos de reaccionarismos. Reaccionarismos que se van ideologizando, sobre todo ya en el siglo XX, en diferentes formas y estructuras políticas que empiezan a dominar las diferentes sociedades. Y principalmente de estos reaccionarismos, los que más salen a flote son el fascismo, sobre todo en Italia, a principios de los años 20, 30 del siglo XX, y lo que sería el nazismo en la Alemania nazi, ¿no? En los años 30. Pero hay otros tipos de reaccionarismos, y estos tipos de reaccionarismos, que los podemos llamar fascismos, pero prefiero la palabra reaccionarismo, ¿no? La reacción de la gente, la xenofobia, el racismo, ¿no? Existen el día de hoy en el mundo entero. En el mundo entero. Y los móviles para estos reaccionarismos, para que esto triunfe, son discursos que vienen desde los poderes públicos, los poderes estatales, a través de los medios de comunicación que dominan estos poderes estatales, para finalmente pasar el mensaje y pasar narrativas que buscan legitimar todos estos actos racistas y reaccionarios. Los migrantes son un problema en Europa, hay que sacarlos, racismo. Los indígenas son un problema en Bolivia, hay que sacarlos, si posible matarlos, racismo.
los latinos son un problema en Estados Unidos, hay que sacarlos, y si posible matarlos, y si posible separar a los niños de sus padres. Y así, en general, en el mundo entero, surgen políticas que quedan legisladas y quedan avaladas por estos gobiernos, que son políticas racistas, porque además la ley las apoya. Entonces, así surge todo lo que es el racismo, y este racismo además es aún más peligroso y brutal porque está avalado y protegido por las leyes del Estado. Y si no se cumple lo que dice la ley del Estado, el Estado va a sacar a los cuerpos represores para reprimir qué es lo que pasa, qué es lo que pasó en Sharperville, justamente en Sudáfrica, en 1960, y por eso se conmemora hoy día el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial, pero es también lo que pasó en muchos escenarios y lo que pasó en el golpe de Estado de noviembre de 2019, golpe de Estado asesino y fascista acá en Bolivia de noviembre de 2019. Sobre esto, sobre los reaccionarismos, hay que decir que estos van en contra de la libertad de expresión, la libertad fundamental que tenemos nosotros como seres humanos de expresar las ideas que tenemos, provengan de donde provengan. Y al no aceptar la diferencia entre ideas y que pueden haber diferentes axiomas y diferentes, finalmente, ideologías en el mundo, o sea, que puede haber comunismo, puede haber liberalismo, puede haber conservadurismo, etcétera, etcétera, es que una ideología, y que es la fascista, intenta aplastar a todas. Pero en una sociedad de libre expresión, incluso las ideas fascistas pueden salir a flote. Lo peligroso es aplicarlas después, como es también muy feo y asqueroso aplicar el racismo. Pero una persona tiene la libertad de expresar, si lo quiere, el racismo, y de hecho lo hace. O sea, esa libertad de expresión es una libertad inalienable, fundamental en los derechos humanos y en los derechos fundamentales de toda población en el mundo que viva en un Estado de Derecho, en un Estado democrático y en un Estado donde se respeten todas estas libertades. A colación de eso, o sea, yo sé que muchos videos que yo hago provocan reacciones justamente, y busco un poco eso, o sea, es verdad, en redes sociales, que es un universo totalmente subjetivo, donde además abundan las fake news y donde además abundan los reaccionarismos y abunda el racismo, y estoy hablando a nivel mundial, no estoy hablando de una sociedad en particular, estoy hablando a nivel mundial. Las redes sociales se han vuelto un caos en los que abundan racismos, reaccionarismos, y donde la gente finalmente da la opinión que quiere sobre los temas puntuales que quiere dar. Y eso está muy bien, eso es libertad de expresión. Después cada quien es libre de estar o no de acuerdo, o decirle tal o cual a la persona que piensa de una u otra forma. Y eso está perfecto. Para eso están, esa es una de las razones por las que existen redes sociales y por las que se puede difundir más información. Lo triste es que también las redes sociales son utilizadas para atacar, insultar y ser súper racistas y ser súper reaccionarios, y también para propagar fake news en todos los sentidos. O sea que eso es una de las limitaciones que tienen las redes sociales, pero como instrumento de libertad de expresión están muy bien las redes sociales, y hay que aplaudirlas y hay que apoyar esta libertad de expresión. Esto va a colación porque mi persona, bueno, yo recibo insultos de todo tipo, ¿no? O sea, lo más gentil que me han dicho es, no sé, masista de mierda. Y eso que ni siquiera soy masista, lo voy a repetir 1000 veces. No soy masista, señores. Soy comunista, marxista, leninista. Que les quede claro. Comunista, marxista, leninista. No sé, incluso para ustedes es peor quizás eso. A la gente acá en Bolivia, digo, pero tampoco saben lo que es el marxismo, ni el leninismo, ni el comunismo, porque nunca han leído a Engels, nunca han leído a Marx, nunca han leído a Gramsci, nunca han leído a Rosa Luxemburgo. Bueno, y no sé si han leído alguna vez, pero en todo caso, a lo que me voy es que yo voy a seguir utilizando las plataformas digitales como instrumento fundamental e inalienable de libertad de expresión, y lo voy a hacer sobre todo, como es el día de hoy, como es el caso ahora mismo, para criticar actitudes que son
y pensamientos que son, para mí, en mi entender, totalmente inhumanos, como ser el racismo o los reaccionarismos del tipo fascista, o la discriminación positiva en este caso en Bolivia, por ejemplo, hacia los indígenas, o discriminación positiva en Europa hacia los migrantes, sobre todo los magrebíes o los que vienen de África subsahariana, o migración positiva, por ejemplo, en Estados Unidos hacia la población latina en general, ¿no? Diferentes tipos de... o discriminación positiva en el mundo entero hacia las mujeres, porque igual existe, o sea, si tú eres mujer, estás en una condición también de inferioridad, eres una minoría siendo mujer, porque las leyes y el patriarcado hacen que los hombres estén por encima de las mujeres. La brecha salarial, la brecha de género existe en todo el mundo, incluso en los países nórdicos. Islandia es el primer país en el mundo que recién ha implementado la igualdad salarial y todavía no lo consiguen. Aún así son los que están más cerca. Pero en la mayoría de países del mundo, las mujeres ganan por el mismo trabajo que los hombres entre el 60 y 90% del salario que gana el hombre. O sea que existe una discriminación positiva mundial también hacia las mujeres. Y la gente que yo digo reaccionaria, gente en el fondo también fascista, que se ofende cuando en el Día de la Mujer, por ejemplo, alguien va y le echa pintura a monumentos y dice, qué barbaridad, estas locas, ¿cómo le van a echar pintura a los monumentos? Pero no se ofenden de la sangre derramada todos los días por los feminicidios. O sea que ese doble estándar es el que yo critico en general en redes sociales y el que lo voy a seguir y lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo porque es muy necesario, a mi entender, que se hablen de estos temas. Es muy necesario, a mi entender, que se desenmascaren esas actitudes pueriles que no tienen cabida hoy en pleno siglo XXI. Y estoy seguro, muchísima gente desearía poder vivir en épocas de dictadura como lo estábamos a finales del siglo XX, o incluso algunos estarían felices viviendo en el siglo XVII, XVI con la Inquisición y todos los poderes fácticos mucho más fuertes que ahora, ¿no? Pero bueno, señores, estamos en el siglo XXI y existe algo que se llama libertad de prensa, libertad de expresión, derecho a la blasfemia y derecho a expresar lo que uno piensa, cómo lo piensa y dónde quiera, en el contexto que quiera, porque esa es una libertad inalienable que está reconocida, lo repito, como en los derechos fundamentales, en los derechos humanos y en las constituciones políticas de todos los países del mundo que sean democracias. Entonces esto va a colación a que yo recibo muchos insultos y está muy bien, llénenme de insultos. Sus insultos en el fondo me fortalecen, porque si yo me debilitaría y estaría, uy, me han insultado, ¿qué hago ahora? Les estaría dando la razón. Les estaría dando la razón de que, ok, me han insultado y tienen razón de insultarme. Si me ofendo, pues no me ofendo, señores, me río de sus insultos. ¿Por qué? Porque sus insultos dicen más de ustedes que de mí. Ustedes son los que se ponen en evidencia al insultarme y ustedes son los que se ponen en evidencia al decir o al denigrar o al tratar de acallar lo que estoy diciendo. Entonces la libertad de expresión, y como libertad de expresión, yo digo yo por mí, estoy hablando por mí, yo no me voy a callar, porque además en una sociedad, y ahora sí entro a la sociedad boliviana, es particularmente racista, entonces hay cosas de discriminación positiva que para mí son inconcebibles hoy en pleno siglo XXI. Como lo digo, muchos quisieran estar en los 80s y que venga la milicia y me agarre a tiros por decir lo que pienso. Señores, estamos en el siglo XXI. Y esto viene a colación que justamente el día de ayer vinieron a amenazarme, a amedrentarme por un video, por un TikTok que hice sobre el golpe de Estado. Está muy bien, la gente puede estar de acuerdo, ¿no?, con mi narrativa, con lo que yo creo, con lo que yo defiendo, con lo que yo diga. Eso no hay ningún problema, es también su libertad de expresión. Y pueden decirlo, incluso pueden insultarme en las redes sociales, digan lo que quieran. Lo que no pueden hacer, señores, es ya venir a amenazar con que no puedo decir, no puedo hacer más videos, no puedo hacer más cosas en vivo, decirme dónde tengo que grabar,
decirme qué es lo que tengo que decir. Señores, es absurdo. ¿Se dan cuenta del disparate que están diciendo? Para empezar, ¿se dan cuenta de la agresividad que es venir a agredir a alguien por el solo hecho de haber hecho un TikTok o de decir X o Z o por pensar de cierta manera en redes sociales? Eso es inadmisible, eso para empezar. Y por eso agradezco a la gente del club, a los socios que estaban en ese momento y vieron, por defenderme y por salir a decir que esto no tiene cabida, porque no tiene cabida. Entonces, si ustedes se ofenden por algo que yo publico, digo o hago, tienen todo el derecho de hacerlo y tienen todo el derecho de no estar de acuerdo conmigo. Pero no por eso tienen el derecho de venir a amenazarme, a amedrentarme y a decirme lo que tengo que decir o no decir, cuándo publicar o cuándo no publicar. Es absurdo, es un disparate, es ridículo. Entonces, por ello, esto y estas pruebas en realidad a mí me dan más fuerza. Y me dan más fuerza porque siempre voy a estar del lado de la gente que tenga menos, de los más débiles. Y eso para mí es el comunismo también, ponerse del lado del pueblo, del verdadero pueblo, del lado proletario, del lado de los de abajo, del lado de los de abajo que en algún día harán la revolución para aplastar a los de arriba. Porque ese es el fin del comunismo y ese es el fin de la revolución. Pero bueno, ese es otro tema. Volviendo y ya finalizando este pequeño podcast y video, entonces hoy celebramos, lo repito, 61 aniversario de la conmemoración de ese día terrible en Shepherdville, Sudáfrica, en el que murieron 69 personas a quemarropa, a balazos, por protestar pacíficamente, por pedir el fin del apartheid y una sociedad menos racista y más justa. Entonces hoy es el 61 aniversario del Día de la Eliminación de la Discriminación Racial. Y hoy, a las 7 de la noche, no se olviden ver el documental Fue Golpe, donde se va a desarmar todas las posibles falsas narrativas que han ido circulando. Y falsas narrativas hay muchísimas. La primera falsa narrativa, la falsa narrativa del fraude, que nunca existió, que nunca se demostró, y de la cual es responsable exclusivo la OEA, obviamente, pero Carlos Mesa. Carlos Mesa que salió a decir, estamos en segunda vuelta, hay un fraude exagerado, hay un fraude, ¿dónde está ese fraude? No se lo demostró jamás. Es más, los pocos informes serios, porque el informe de la OEA es una payasada, los pocos informes serios que hablan sobre el proceso electoral de 2019 en Bolivia, que son el MIT, el Instituto de Investigación Estadística de Harvard, Washington Post, que publicaron en sus laboratorios de investigación informes serios, no hayan ni un indicio de fraude, y mucho menos decir fraudes monumentales. O sea que la primera gran narrativa falsa, y hay muchas, es la narrativa del fraude. Segunda gran narrativa falsa, ya una vez se da el golpe de Estado, y es cuando ocurren las matanzas en Sacaba. Entonces, segunda narrativa falsa, es decir, cuando sale Arturo Murillo a decir, se han disparado entre ellos, hay infiltrados de las FARC allá adentro. O sea, ¿se imaginan el disparate? Y bueno, se imaginan el disparate y creérsela todavía. Decir que gente de las FARC o propios cocaleros o propia gente humilde que salió a protestar en contra de un golpe de Estado racista y fascista, decir que se han disparado entre ellos, es un disparate, es una aberración, es una burla y es inaceptable. Entonces, segunda narrativa falsa. La primera narrativa falsa, el fraude que jamás existió. Segunda narrativa falsa, se han disparado entre ellos en Sencata. Tercera narrativa falsa, en Sacaba, perdón. Tercera narrativa falsa, van a hacer volar el Alto. Quieren hacer volar la planta de Sencata. O sea, por favor, señores, ¿se dan cuenta de la barbaridad que están diciendo? ¿De la barbaridad que están defendiendo? Del irracional absurdo que les dicen los medios de comunicación a través de los voceros de un gobierno fascista que llegó a patadas y que se robó el poder. ¿En serio? Tienen todo el derecho de creérselo, pero por favor, seamos un poco serios.
Entonces, tercera narrativa falsa. Van a hacer volar la ciudad del Alto. Cuarta narrativa falsa. Bueno, ya un poco más internacional. Que George Soros estaría detrás de una conspiración mundial para establecer un nuevo orden en el cual van a haber varias, un nuevo orden mundial, no sé, en el cual se va a dar la vuelta los poderes que dominan hoy y que justamente es el propio George Soros el que financiaría a las FARC y el que habría financiado a los cocaleros y a la gente humilde de El Alto o de Sacaba en estas manifestaciones contra el gobierno ilegítimo, ilegal e inconstitucional de Yanine Áñez. Esta es otra barbaridad igual, pero igual les encanta alucinar con George Soros y hay ahí otra narrativa falsa, porque hay muchas narrativas falsas. Otra narrativa falsa, igual que la gente acá en la ciudad de La Paz la tiene muy metida en la cabeza, muy arraigada, un miedo muy arraigado, es sobre el cerco a La Paz, sobre que los indios van a entrar a la ciudad de La Paz y van a quitar nuestras cosas. Tan arraigado está ese miedo que tras el golpe de Estado hay una noche en la que justamente se queman los Pumacataris esa noche, ¿no? Utilizando un poco el síndrome de Sherwood y haciendo una serie de operativos policiales y paramilitares para inculpar una vez más a los indígenas o a los salvajes del Alto o a los salvajes masistas, porque si eres masista eres un salvaje, un ignorante, un indio y no sirves para nada, porque ese es el discurso que pasaba y ese es el discurso que ustedes querían oír y esas son las narrativas inventadas que hasta el día de hoy las siguen creyendo. Y esta idea del cerco a la paz, de que los indios van a venir a invadir, que se van a entrar a sus casas o que van a hacer no sé qué, sigue existiendo y la necesitan esa narrativa para poder legitimar en el fondo su racismo, que una vez más lo repito, el racismo es unidireccional y solo viene de las clases altas, de Occidente sobre todo, pero de las clases altas mundiales en general, que pueden clasificar. Entonces yo, normativo, me paro aquí arriba y desde aquí arriba puedo clasificar y decir, tú eres A, B, C, D. Y ahí viene el racismo. Más que el color de piel, más que la nacionalidad, más que la religión, más que la procedencia. Es la clasificación. Y la clasificación unilateral que viene en un solo sentido y que viene siempre desde arriba. Concluyo este video y justamente ya hablando sobre las falsas narrativas, recomendándoles otro libro, que es el libro de Michel Colon, un historiador y politólogo belga que escribe sobre los fundamentos de la propaganda de guerra y de conflictos, y donde él identifica muy claramente 5 fundamentos que ocurren en cualquier intervención militar, golpe de Estado, guerra que ocurra en el mundo y que ha ocurrido en la historia universal, ¿no? Y estos 5 fundamentos se basan en, primero, inventar una narrativa falsa, justamente como las que acabamos de decir, como ejemplos, ¿no? Como la narrativa del fraude, la narrativa de se matan entre ellos en Sacaba, van a hacer volar la planta de Sencat, etc. Bueno, hay que implantar una narrativa falsa, entonces mentir, porque no puedes decir la verdad, no puedes decir voy a hacer un golpe de Estado por el litio, porque quiero los recursos naturales de Bolivia, para venderle el país a los ingleses y a los gringos. No pueden decir eso. Entonces, como no pueden decir eso, dicen barbaridades, como que se disparan entre ellos, las FARC están metidas, o que van a hacer volar la plata sin cata. Entonces, mentir sobre los hechos, el primer fundamento. Segundo fundamento, mentir sobre la historia, porque mienten sobre la historia, sobre los acontecimientos que han pasado, y sobre todo, como ellos son los que dominan, están desde arriba, y reinventan y dan la narrativa que ellos quieren, histórica, sea cual sea el escenario. Tercer principio, diabolizar al adversario. El adversario es el diablo. Puede ser en Siria Bashar al-Assad, en Libia Gaddafi, en Bolivia Evo Morales, el diablo. Diabolizar al adversario. El adversario es lo peor del mundo. Cuarto principio, tener a todos los medios de comunicación alineados en decir una sola noticia. Y ahí existe todo el cerco mediático y todas las
tentáculos mediáticos, y en Bolivia específicamente el rol de canales como Unitel, como Red Uno, como PAT, o periódicos de quinta como ser Página 7, Los Tiempos, El Deber, etcétera, y sobre todo el brazo articulador de CNN. Porque el rol de CNN y de Fernando del Rincón ha sido fundamental para llegar a la conquista y que el golpe de Estado sea posible. ¿Mm? Y finalmente, el quinto principio ya es, y una vez que ya se dan los otros cuatro principios que acabamos de describir, es el llegar al poder, y en el poder, una vez que estás en el poder, pasar la narrativa de que estás interviniendo por una razón humanitaria. Estás interviniendo, ¿por qué? Porque antes había una dictadura. Estás interviniendo porque vas a salvar al mundo. Entonces, se posicionan como los defensores de los derechos y de las libertades y las democracias, y para eso los yanquis y las potencias europeas son especialistas, señores. Con esto concluyo el video. Les recuerdo una vez más, no olvidarse de ver esta noche el documental Fue Golpe. Se estrena a partir de las 19 horas en Bolivia, por la red ATV y por diferentes plataformas digitales. Y una vez más, lo digo, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el derecho a la blasfemia, son derechos fundamentales, son libertades fundamentales reconocidas en todas las constituciones del mundo de países democráticos, en las convenciones de derechos humanos y también de derechos fundamentales. O sea que, señores, están en la libertad de pensar lo que quieran y decir lo que quieran. Nunca se callen. ¿Por qué? Porque el callarse y la censura es el fin del pensamiento, es el fin de las ideas. Y las ideas no pueden morir. Que hay ideas asquerosas como el racismo, como el fascismo y algunos reaccionarismos, al menos para mí son ideas horribles, asquerosas, porque sé que hay gente que las defiende. Muy bien, son libres de defender esas ideas. Para mí no están bien, y lo expreso, y lo voy a expresar siempre, y lo voy a expresar siempre, sobre todo en contextos como el boliviano, que es un contexto particularmente racista, una sociedad particularmente racista, revanchista, odiadora, que no comprende a la otra mitad de Bolivia, y totalmente machista también, que es un problema mundial. O sea que en el mundo hay muchos problemas y se necesitan voces para denunciarlas. Y yo, a través de las redes sociales, lo que hago es dar voz a estas denuncias. Les puede o no gustar, está muy bien, y díganme lo que quieran, pero la libertad de expresión y la libertad de pensamiento es algo inalienable, y estaremos aquí y no nos vamos a callar nunca. Sus amenazas no nos intimidan. Es más, sus amenazas nos hacen más fuertes. Y sus amenazas hacen que tengamos más ganas de ir al frente y de decir las verdades y de decir lo que pasa. Sus amenazas, en el fondo, lo que hacen es exponerlos a ustedes y fortalecernos a nosotros. Hoy, 21 de marzo, conmemoración de la jornada de la eliminación de la discriminación racial. Ha sido un gusto. Nos vemos en el próximo podcast. Y no se olviden ver el documental esta noche. Fue golpe, porque en Bolivia hubo un golpe de Estado. Hasta la próxima, amigos.